A continuación, en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida a quienes están participando en nuestros programas de Diálogo Bíblico. Dios los acompañe y los bendiga. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Vamos ya 10 capítulos que hemos pasado. Y en esta oportunidad del 11 en adelante vamos a analizar la última plaga, porque recuerda usted que las primeras 9 plagas fueron definidas y en creciendo para que el faraón doblara su servicio y no lo hizo. Y viene la última, que es una plaga realmente complicada, pero también cómo Dios va a instituir algunas actividades del pueblo para organizarlos como una nación que les sirva y que tenga sus requerimientos santos, porque es un pueblo escogido. Lamentablemente ellos no aceptaron, pero vamos a ver qué pasa con esta 10ª y última plaga. Bienvenido, Pastor Jerez, ¿cómo está? Aquí estamos bien, gracias, Raúl. Una vez más estamos acá para comentar la palabra de Dios. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad se titula La Pascua, la institución de esta gran celebración que significa mostrar la mano poderosa de Dios allí en el antiguo Egipto. Esta plaga se separa de las otras 9 porque se le dedican 3 capítulos como algo importante. Dios quiso dejar un mensaje a la nación de Israel, un mensaje a los egipcios. Esta ceremonia, que es muy conocida, la Pascua, representa una mirada pero profunda y directa hacia la obra de la redención, la obra de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, y cómo en aquella oportunidad la nación de Israel fue salvada de la muerte a través de la sangre de Cristo, que ejemplificaba el ministerio que Jesucristo cumpliría en el futuro. Es por eso que es muy importante este tema para toda nuestra audiencia. Ahora, lo interesante de esto es que debe recordar que el pueblo quedó metido en la esclavitud, pero ausente de muchas de estas cosas, de muchos rituales, de muchos respeto a Dios incluso, porque su trabajo era bruto, terrible. Ahora, la Pascua va a traer algunas consecuencias muy lindas. Yo creo que hay que leerse estos capítulos 11, 12 y de adelante para ver cómo Dios va desarrollando este tema de la Pascua. Fíjate que en el capítulo 12, versículo 26-27 dice: y cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa este rito?, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las cosas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Fíjate que está resumido aquí en este texto prácticamente todo lo que Dios quería que ellos aprendieran. Sí. Esa palabra que se pasó por alto justamente es lo que significa la Pascua, ¿no es cierto? Pasar por alto. Y había algunos requerimientos que Dios impuso allí para que quedaran marcados en la vida de esta gente, por qué fueron salvos realmente ellos y no los egipcios. Claro, comenzamos en el capítulo 11, donde se nos habla allí del anuncio de la muerte de los primogénitos. Este es algo que Dios ideó. Es como cobrarle al antiguo Egipto todas las muertes que tenían encima respecto a los hijos de Israel, el castigo que habían hecho con todo el pueblo, y anuncia en el capítulo 11 la muerte de los primogénitos de todo el país de Egipto. Por general, aquí entran todos, israelitas, egipcios, y morirían el primer hijo de cada familia, o si el padre era primer hijo también moría, o si el tío era primer hijo también, y de todos los animales que había allí en Egipto moriría el animal que nació primero de la matriz de su madre. Y en este capítulo se nos muestra aquí que esta es una plaga general, pero la única diferencia va a estar para el antiguo Israel y para el pueblo de Dios, defenderse de ese ángel destructor que iba a pasar por todo Egipto destruyendo a todos los hijos mayores, los primeros nacidos, y que la única defensa que iba a tener
el Israel sería haber muerto el Cordero Pascual, como se le llamaba, haber sacado su sangre y haber puesto la sangre allí en los postes, en los dinteles, en las casas, es decir, todas las casas que tenían la sangre del Cordero Pascual que había sido comido en esa misma noche, el ángel pasaría por alto. Por eso que la palabra Pesaj, que es la palabra Pascua, significa pasar por alto. Si el ángel veía la sangre, pasaba por alto. Y de esa manera podía librarse Israel siempre que obedeciera a ese consejo. Ahora, quizás pensando en esto, uno podría decir, pues Dios sabía quiénes eran sus hijos, sabía el corazón, pero había que hacer algo, te digas tú, para demostrar que era hijo de Dios. Había que ponerse y mostrar al mundo, porque si un egipcio hubiese marcado con dintel, con la sangre, ¿no es cierto?, habría pasado por alto también. Pero ellos no creyeron en esto, y los israelitas sí lo creyeron. Ahora, Dios hace provisión, fíjate, porque en el capítulo 11, los versículos dice, habla al pueblo, y cada uno le pida a su vecino y a cada uno su vecina alhajas de plata, de oro. O sea, que pagaran el salario que le debían ellos por todos los años que estuvieron como esclavos. Sí. Y de hecho, uno cuando mira el relato se da cuenta que efectivamente, váyase, aquí están nuestros bienes, lo que le debemos, y se fueron ricos prácticamente los israelitas de allí. Cómo Dios va haciendo provisión, y todos estos detalles salen de él, no lo hace Moisés, ¿eh? Claro, Moisés se acercó, como tú decías, al pueblo para explicarle en qué consistía la Pascua, pero también fue la última advertencia al faraón y a sus siervos. Aquí la Escritura nos dice en el capítulo 11, versículo 3, que Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, y los ojos de los siervos de Faraón y los ojos del pueblo miraban a Moisés como alguien grande, alguien importante. Y fue a explicarle este tema al Faraón, que moriría el primer hijo y el primogénito de todos los animales y de todos los egipcios. Sin embargo, el Faraón no le hizo caso. El Faraón estaba cerrado. Hasta ese momento no había ninguna plaga directa que atentara contra la vida. Pero en esta oportunidad Dios estimó mencionar esta gran plaga, que sería la última plaga y fatal, porque habría muchas muertes. Cuando el faraón se endureció, dice la Escritura aquí que Moisés se enojó. Dice, salió enojado. Dice, después de esto saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, porque no toleró la dureza que tenía el faraón. El versículo 8, justamente el capítulo 11, dice eso, que él salió enojado. Uno dice, ¿y por qué se enojó Moisés? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasa con su carácter tan manso que tenía? Y uno, analizando la situación, es como decir, pero ¿cómo no entiende este hombre que va a morir todo el primogénito, incluyendo el primogénito del faraón? Sí. Pero ¿cómo puede ser? Hemos estado tanto tiempo hablándote, dándote a conocer al Dios verdadero, y no haces caso. O sea, esa reacción, dice uno, como que en comillas se justifica, porque esa reacción lo hizo perderse a él y a toda un primogénito. Me llamó la atención también que Dios puso fecha para el inicio de la Pascua, el inicio de la muerte de los primogénitos. Esperaron varios días hasta que se cumplió el momento, y ese iba a ser el primer mes y el primer día del año calendario de los israelitas. Comienza con esa fecha, dice aquí el versículo 12, capítulo 12, verso 2, este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Esos son los planes de Dios para ese pueblo, sí, que tendría que haber sido tan maravilloso. Él es la vida y la salvación, Él es la paz que llenó mi ser, y cuando Él murió la vida nos dio.
saber cómo puedo serte fiel, que vean brillar tu luz en mi ser y puedan volver a ti. Él es la vida y la salvación, Él es la paz que llenó mi ser, y cuando Él murió la vida nos dio por la eternidad. Hazme instrumento de tu amor, quiero saber cómo puedo serte fiel, que vean brillar tu luz en mi ser y puedan volver a ti. Él es la vida y la salvación, Él es la paz que llenó mi ser, y cuando Él murió la vida nos dio por la eternidad. Hazme instrumento de tu amor, quiero saber cómo puedo serte fiel, que vean brillar tu luz en mi ser y puedan volver a ti. Que vean brillar tu luz en mi ser y puedan volver a ti. Tú decías comentario de que la Pascua era una institución que Dios colocó, que hizo para que el pueblo de Israel conmemorara y recordara este momento. Ahora, lo interesante de esto, estoy pensando en lo que significa, porque para ellos fue mucho significado, ¿no es cierto?, la Pascua, el Éxodo, pero dio instrucciones tan precisas Dios en relación a ese momento. Primero, lo que tú decías, que deberían juntarse las familias, la congregación de Israel, y matar un corderito, que significaba Cristo. Pero también decía la especificación de que si la familia era muy pequeña, o sea, tú sabes, todo, a veces grandes, pequeñas, el corderito tenía que comerse completo, entonces se invitaba a otras personas para que fuera todo consumido. Y otro detalle importante que ayuda a dar luz a esto, que ellos tenían que comerlo como que fueran a salir enseguida. Sí. O sea, es interesante esos detalles que aparecen aquí, Dios instruyendo, ¿no es cierto?, a ese pueblo que realmente era ignorante de todas estas cosas. Claro, esta fiesta cronológicamente fue establecida después que Faraón recibe este mensaje. El pueblo también recibió este mensaje. Ocurrió algo allí en Gosén, en Ramesés y en varios lugares de Egipto, que como todos tenían que ser avisados, la voz empezó a correr casa por casa, tribu por tribu, dirigente por dirigente. Sin embargo, se sabe que hubieron muchos egipcios que practicaron la Pascua también. Hubieron personas que no eran israelitas, eran extranjeros, y viendo las plagas, viendo cómo Dios había hecho todo esto y cómo Moisés, todo lo que anunciaba se cumplía, ellos dijeron, esta plaga se va a cumplir y la única manera que tenemos de salvarnos es hacer lo que ellos dicen, tener el corderito, poner la sangre. No solamente era esa connotación de la fiesta, sino que tenían que beber aguas amargas, hierbas amargas, que significaba esto, que representaba la amargura de haber estado esclavizado en Egipto y después tener 7 días con panes sin levadura, y que había que botar toda la levadura que había en las casas. En las casas no debía haber ningún tipo de levadura, porque ¿qué representa la levadura? Es el pecado. Representa el pecado, o sea, para la contaminación, digamos así.
Claro, eso significaba que ellos tenían que salir simbólicamente arrepentidos de muchas cosas, de haber limpiado sus almas, y se puso una fecha para la salida. Del día 14 al 21 eran los panes y levadura, y ahí se puso la fecha para que realmente el pueblo de Israel saliera de Egipto y salieran vivos y sin ninguna muerte dentro de sus filas. Ahora, yo sigo pensando las instrucciones tan claras y precisas que Dios colocó en relación a cómo debía prepararse. Una semana, claro, porque una semana hasta el día de hoy lo celebran los judíos, ¿no? Tienen este momento de recogimiento. Ellos limpian las casas el día en que tienen que cumplirse la fecha. Como tú hablabas allí, el Pesaj, ¿no es cierto?, que es la Pascua, este año lo celebraron los judíos, el año 2025. El día 12 de abril comenzaron, es una semana completa que lo celebran. Los 2 primeros días son feriados y los últimos 2. Eso es una semana completa. Tenía una persona que nos visitó y era judía. Y ella nos explicaba cómo era eso. Era una cosa pero minuciosa. Revisaban toda la casa, sacaban todo lo que era levadura, la limpiaban, y esa semana era de, vamos a decir así, de recogimiento, de un momento especial. Pero uno se pregunta, y yo me pregunto, digo, bueno, ¿y qué pasa con el Mesías? Con el Salvador, con quién lo está sacando, quién lo está librando. A veces nosotros tenemos, Luis, yo reflexiono, tenemos algunos rituales que no pasan de ser más que una actividad, pero no se produce un cambio en la persona, en uno, en relación a lo que eso significa. La Iglesia también ahora celebra la Santa Cena, ¿no es cierto? Pero fíjate que qué pena que a veces esa Santa Cena es un cumplimiento más, pero no es el recogimiento que Dios quiere, la reflexión que Dios quiere que hagamos, y lo que ese pueblo tenía que hacer. Ahora, imagínate, mucha de esa gente, como tú decías, vio esta situación, se dio cuenta de que era la única salida que tenía, y hoy día Dios predica un mensaje que es la única salida a Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición frente a esa situación? Sí, así como tú lo estás presentando, esta fiesta era una fiesta para dar a Israel un mensaje permanente. Era una fiesta que cumpliría Jesucristo en el día de su crucifixión, en esa última semana, desde el domingo de Ramos hasta el sábado siguiente, hasta el viernes siguiente, donde Jesús murió en el 6º día. Estuvo el sábado en la tumba, resucitó el domingo, o el primer día de la semana, muy temprano. Esa fiesta ejemplificaba al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces era una fiesta que iba a recorrer muchos siglos y que Jesucristo la cumplió a la perfección. No hay ninguna duda de que Él era el Mesías. Así que el Evangelio está basado en esta fiesta, pero transportada al Nuevo Testamento, donde se nos dice allí que Jesucristo ahora no nos libra de la muerte de este mundo, sino que nos libra de la muerte eterna y nos da derecho a la vida eterna. Pero para participar de la Pascua, los judíos tenían allí, los israelitas, debían ellos preparar su alma, preparar su corazón. Yo me imagino, Raúl, también que todas estas plagas fueron una evangelización para Israel. Como habían estado esclavizados, no habían tenido noción de muchas cosas, y como vieron el poder de Dios, vieron la grandeza de Dios, los judíos en esos 5 a 6 meses que duraron las plagas y estuvieron yendo y viniendo Moisés con Aarón, los judíos entendieron el mensaje. Y yo creo que no solo lo entendieron, sino lo comprendieron y lo asimilaron, porque recuerda tú que las 9 plagas, Faraón dijo sí en algunos casos y luego se arrepintió. No, pero ahora Moisés salió, incluso sale enojado por lo que iba a suceder, pero viene y avisa, ahora sí vamos a salir. Fíjate que aquí se ve un concepto de fe también muy claro, a pesar de todo lo que han pasado a esta gente, ahora sí crean, prepárense porque vamos a salir, preparen sus cosas,
en algún momento se dará la orden, como dijo Dios, y saldremos de la esclavitud. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad. Desde que Él me salvó, de este mundo yo no soy un extranjero, hacia el cielo voy, estoy viviendo por fe, espero sin temor cuando me vaya con Él a casa con mi Señor. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad. Aunque no lo tengo ya, ni aún lo alcancé, mas por la fe de estar con Cristo siempre, amén. Mi herencia tendré, amor eternal, vivir en el cielo donde hay vida real. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad, y es para mí desde la eternidad, y es para mí desde la eternidad. El pueblo está preparado para salir, hay fe en ellos, en realidad todo lo que han visto, como tú decías, otros también se agregaron, de hecho muchos salieron, dice, con ellos, pero lo interesante es que cumplieron, obedecieron y estaban listos para salir. O sea, en otras palabras, voy a decir así, hay una preparación que hacer, y voy a hacer la aplicación para salir de este mundo e irse al cielo. Tenemos que prepararnos y quizás más a menudo celebrar la Pascua, que de alguna manera nos simboliza lo que fuimos y lo que vamos a hacer después. Liberación total. Los capítulos que vienen a continuación son hermosísimos, porque dice que guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. O sea, Dios no se limita en el tiempo, la bendición la da para siempre. El que limita, lamentablemente, es el ser humano. Así como tú mencionabas, llegó el día de la muerte de los primogénitos. Aconteció, dice, que a medianoche, el verso 29 del capítulo 12, a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Es decir, fue una muerte súbita que existió en todas las casas de los egipcios, y más de una persona, más todos los animales, a tal punto de que los siervos de Faraón, desesperados, le dijeron: que se vaya este pueblo, que se vaya, por favor, sácalos. Y Faraón ya no tuvo nada más que hacer que dar la orden de salida. Y como dice acá el versículo número 32, dio la orden de salida del pueblo de Israel y le dice: bendíceme también a mí, le dice a Moisés que lo bendijera. Mandó llamar a Moisés que lo bendijera.
Y es así como nuevamente ellos ahí cumplen ese mandato que tú mencionabas, pidieron las joyas, denme joyas, y la gente le daba todo lo que pedían, llévense todo. Pero váyanse. Váyanse, llévense todo, saquen todo lo que quieran. Y dice que despojaron a Egipto. Esa era la paga por tantos años que ellos habían estado ahí. Y solamente no lo despojaron, sino que se libraron. No sé qué otra plaga podría haber venido más que esta, pero aquí hay unos ejemplos muy, muy puntuales. Osiris era un rey que protegía a la nación, no los protegió. El rey, el faraón en este caso, siendo era el Dios, siendo Dios, no pudo hacer absolutamente nada. O sea, fíjate que esta plaga hiere el centro mismo de la adoración idólatra de este pueblo. Y así el faraón, en ese concepto cuando dice bendíceme, era algo que lo hacía desesperadamente, pero su reacción, como lo vamos a ver después, no estaba todavía convencido y volvió a insistir en que podía hacer algo con sus fuerzas, con sus medios en esta situación. Claro, aquí me llama la atención el verso 44 del capítulo 12, dice: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, se refiere a la Pascua, después que lo hubiere circuncidado. Es decir, un requisito para comer la Pascua en las fiestas futuras que iban a haber, tenía que ser circuncidado. Tendría que ser circuncidado. Y la circuncisión representa el pacto que Dios hizo con Abraham, de hacer de Abraham una gran nación, de ser el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Y para nosotros la circuncisión también significa el aceptar a Jesucristo como Salvador personal a través de las aguas del bautismo, tener un compromiso previo para tener derecho también a la vida eterna. Es una comparación que se hace aquí en la Escritura. Ahora, tú recuerdas que cuando Moisés fue llamado y comenzó su caminar hacia liberar al pueblo, se encontró en el camino que Dios le salió y quería eliminarlo. Sí. Y la razón era justamente porque algo de eso que Dios había dicho, él no lo había hecho, era circuncidar a su hijo. Ahora, son cosas que uno debe pensar en realidad, debe meditar. Yo los invito a nuestros oyentes o quienes están viendo que se lean estos capítulos con detención, y si quieres ahondar más en el material, quizás visite www.escolasabatica.cl, donde va a encontrar usted material adicional. Pero las reflexiones que uno tiene que darse es, como lo decíamos hace un tiempo o en otros momentos, ¿qué problema tengo yo que tengo que dejar para que Dios pueda obrar en mi vida? No espere el momento en que tenga que Dios actuar tan drásticamente como lo hizo con el faraón, y aún así él no se arrepintió. Que Dios los bendiga, mediten estas cosas lindas, participe de la lectura y dígale a Dios gracias, porque el camino tú lo preparaste en la cruz del Calvario para llegar cada uno de nosotros al cielo y vivir eternamente con Él. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.